Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supere tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas?». Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El acontecimiento que nos narra hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles se ubica en
Filipos. Filipos es una ciudad del Imperio Romano y por lo tanto podríamos decir que este es el primer contacto de los cristianos, de la Iglesia, con el imperio. Y ese primer contacto no es precisamente como para alegrarse y para gozar, todo lo contrario, porque parece ser que la gente de Filipos se amotina contra Pablo y Silas, no queriendo aceptar ni acoger la palabra que ellos predican, sino que los azotan y los llevan a las afueras de la ciudad, donde prácticamente los dejan medio muertos. Y las autoridades de Filipos, una vez que han visto esto, los acusan de haber alterado el orden público y los meten en la cárcel. Y es lo que nos narra la lectura de hoy. Quizás San Lucas, el autor del libro de los Hechos, lo narra de forma un poco novelada, pero lo importante que nos quiere transmitir es que la confianza en Dios de Pablo y de Silas no se tambalean. La confianza en Dios sigue siendo fuerte, perseverante, y así nos lo relata San Lucas en este párrafo de hoy. Les meten en la cárcel. Al carcelero le dan órdenes para que esté un poco encima de ellos, los mete en la mazmorra e incluso les pone el cepo para que no se muevan mucho. Bueno, y ahora nos dice cómo por la noche Pablo y Silas empiezan a cantar himnos de alabanza al Señor. Dice, y todos los demás carceleros presos les escuchaban. Y viene de pronto ese temblor, ese terremoto que abre las puertas de las celdas, y entonces el carcelero siente que no ha podido cumplir lo que le han mandado y entonces piensa hasta en suicidarse. Pero Pablo y Silas le dicen, no, las puertas están abiertas, pero nosotros seguimos estando aquí. Y eso es lo que convierte al carcelero, lo que le llena profundamente al carcelero, el que no se hayan movido de las celdas a pesar de que las puertas y los grilletes, todo esté abierto. La reacción del carcelero, ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? Y ahora es cuando viene la predicación. Pablo y Silas predican y le explican al carcelero en qué consiste la salvación, cómo Jesús ha muerto y resucitado por él, por el carcelero, por ti, por mí, por todos, y nos ha traído esa salvación. Y entonces, ¿qué le contestan Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y termina el relato diciendo, y entonces hicieron una fiesta en casa del carcelero, es decir, que el carcelero se los llevó a su propia casa y entonces toda la familia celebró el conocer a Jesucristo y la salvación que nos había traído. Como digo, es un poco novelado, pero qué duda cabe de que nos está transmitiendo cómo la confianza en Dios produce milagros, cómo la confianza en Dios nos hace nuevas criaturas y nos hace ser nuevas personas. Y en el Evangelio Jesús se está despidiendo. Tenemos el discurso de despedida que nos pone Juan en su Evangelio y que es largo, lo llevamos leyendo varios días. El discurso de despedida. Y en el fragmento que hemos leído, proclamado ahora, esta mañana, ¿qué es lo que nos dice el propio Jesús? Que no nos entristezcamos, no lo digo bien, que no tengamos tristeza, vamos.
que precisamente se va, como leíamos días antes, para proveernos un lugar junto a Él para siempre. Por lo tanto, no debe cundir la tristeza en vosotros. Al contrario, tiene que llenaros el corazón la alegría y la esperanza. Y eso es lo que se le quiere transmitir. ¿Y por qué? Porque yo os hago una promesa, y esa promesa que os hago es que si me voy, os enviaré al Paráclito. Y el Paráclito significa el que os va a dar consuelo, el Consolador. Y el Paráclito significa el defensor, el que os va a defender en medio de las tribulaciones del mundo. Y así es ese espíritu que celebraremos el día de Pentecostés, en el que se derrama ese espíritu sobre su Iglesia. Ese espíritu sigue estando presente en medio de nosotros a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Y ese espíritu que está presente en medio de su Iglesia, nosotros lo invocamos y nosotros lo hacemos más presente por medio de los sacramentos. Ya en el bautismo se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo que estamos leyendo estos días del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice cómo los apóstoles van imponiendo las manos y el Espíritu se derrama sobre aquellos sobre los que se imponen las manos. Es como el sacramento de la confirmación que celebramos hasta el día de hoy. Invocamos al Espíritu para que se derrame sobre esas personas que son confirmadas. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Invocamos al Espíritu para que ese pan se convierta en el cuerpo del Señor, para que ese vino se convierta en la sangre del Señor. Es el Espíritu. Y lo mismo podemos decir del resto de los sacramentos. Y es que el Espíritu está presente en medio de nosotros, en medio de su Iglesia. Si me voy, os lo enviaré. Y esa promesa se cumple, como digo, el día de Pentecostés. Nosotros, os decía al empezar la Eucaristía, que tenemos que estar permanentemente agradecidos a ese Jesucristo, a ese Dios Padre, que por una parte nos envía a su Hijo y que ahora el Hijo, una vez resucitado y glorioso, nos promete al Espíritu Santo. Tenemos que estar agradecidos continuamente, permanentemente. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia, de una condena. De un pecado porque no han creído en mí. He venido a ofrecer la salvación, el perdón, la reconciliación, pero muchos no han creído. Una justicia, dice, porque me voy al Padre y no me veréis. Es que Él es el enviado del Padre y lo lógico, lo justo, es que vuelva al Padre. Y de una condena, porque el príncipe de este mundo, el mal, está condenado. Él ha condenado al príncipe de este mundo y nosotros somos partícipes de esa condena. ¿Por qué? Pues porque hemos sido liberados del pecado, porque Él nos ha traído esa vida nueva, nos ha traído el sentido de nuestra vida, otra forma de ver el mundo. Los valores del mundo son unos y siguen siendo con frecuencia verdadera oposición a los valores del Evangelio, a los valores que el propio Jesucristo nos ha traído. Pero nosotros tenemos que perseverar en la fe, tenemos que confiar en Dios, tenemos que defender esos valores que el propio Jesús nos ha transmitido frente a los valores que el mundo nos proclama. Por eso, al celebrar la Eucaristía, tenemos que decirle al Señor y pedirle al Señor que no decaigamos en nuestra fe,
que a pesar de todas las tribulaciones, de las persecuciones, como hemos visto en la primera lectura de hoy, a pesar de todo eso, sigamos permaneciendo y confiando en el Dios que nos salva. Pues vamos a pedírselo al Señor así en la Eucaristía que estamos celebrando.